tremendamente curioso. Doña María Marta Carballo, que es diputada de la Unidad Social Cristiana, es presidente del proyecto, ¿verdad? Correcto. Doña Marta, ¿cómo me le va? Hola, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los costarricenses que nos escuchan. Un placer estar por acá hablando de un tema tan importante como el que ustedes mencionan, que es el tema del acondicionamiento físico de los servidores públicos policiales. Y como bien mencionaban ustedes, pues cuando ya se requiere una ley para algún tema, es porque ya de manera natural no se ha logrado hacer como ha sucedido con los servidores públicos, los policías, siendo ellos quienes tienen la responsabilidad y tienen a cargo la seguridad de todos los costarricenses. Y este tema, a la luz de la ola de violencia y el aumento de la violencia que estamos viviendo lamentablemente los costarricenses, hace necesario tener un cambio de visión de cómo estamos tratando con la inseguridad. Esto como una serie de proyectos que hemos estado proponiendo en la Asamblea Legislativa, algunos que ya están bastante avanzados y otros inclusive que ya son ley de la República, como reformas importantes que hemos planteado ante el beneficio carcelario. Este es uno de estos proyectos que desde el despacho hemos estado presentando para aportar el tema de la inseguridad y sobre todo de cambiar el paradigma y de cambiar la manera en la que en Costa Rica estamos acostumbrados a ver el tema de la inseguridad. Doña María Marta, antes de su pregunta, Ángelo, y un paréntesis. Para esta entrevista hicimos consultas también con la Fuerza Pública, ¿verdad? Sí, y está pendiente la coordinación de una entrevista al respecto. Ya la tenemos coordinada, estamos esperando nada más fecha y hora para hablar sobre este tema con Fuerza Pública para saber si ellos tienen un plan estratégico de acondicionamiento físico para todas sus fuerzas policiales. El documento dice que es para el servicio policial, los servicios públicos policiales. Entonces también habría que hablar con policías de fronteras, policías penitenciarios, etcétera, etcétera. Pero municipal incluso. Pero lo que más llama la atención o lo que más está a la vista de la gente es la fuerza pública, ¿verdad? Porque es la de primera respuesta. Pero yo le quería consultar a doña María Marta, ¿qué vio o qué no vio que le impulsó a crear esta iniciativa de ley? Sí, bueno, una serie de situaciones. Primero, creo que para todos los costarricenses a plena vista podemos ver esta deficiencia que existe realmente en nuestra fuerza de policías. Pero además, buscamos información con respecto a este tema y el Ministerio de Seguridad es el que nos indica que los policías, luego de ingresar, porque cuando ellos ingresan, sí hacen unas pruebas, pero luego de ingresar, no se les evalúa su condición física y siendo este un elemento tan fundamental para la labor policial, nos hizo analizar esta posibilidad. Siempre que se presentan proyectos de ley se hace un análisis cómo funciona en otros países. Hay otros países que lo hacen de esta manera, pero además en Costa Rica también bomberos lo hace de esta manera. Bomberos hacen una evaluación al inicio, pero hacen 2 o 3 evaluaciones anuales de la condición física. Así que esto nos hizo presentar este proyecto de ley, que recuerden que los proyectos de ley, además que son una iniciativa por alguna problemática, también lo que hacen es poner en la mesa una situación que está atravesando el país o una posible solución a un tema, ¿verdad? Entonces nosotros inicialmente planteamos una posibilidad y después esto se consulta. A raíz de la consulta, el proyecto inicial ha tenido algunos cambios. Por ejemplo, nosotros al inicio presentábamos la posibilidad de que la evaluación, bueno, para que los radioescuchas tengan más claridad del tema, el proyecto lo que establece es que a los policías se les evalúe por parte de la evaluación de desempeño que se hace anualmente, que se estableció la Ley de Empleo Público, el acondicionamiento físico tenga un porcentaje. Actualmente en el texto que estamos construyendo es del 25% de la evaluación. Entonces, esto hará que los policías pues estén en la obligación, si quieren pasar su examen de desempeño anual,
estar un acondicionamiento físico adecuado. Otro aspecto importante que ha mejorado o que ha surgido cambios posterior a las consultas obligatorias que se hacen, es que ya no será para los policías actuales, sino los de nuevo ingreso. Entonces, eso me parece que lo hace un poquito más permeable para que, porque claramente los cambios siempre crean resistencia y eso uno lo puede entender. Entonces, claro que siempre existe algún tipo de resistencia, sobre todo por los policías actuales, pero sí se hace urgente hacer cambios importantes. Entonces, actualmente el proyecto lo que establece es que será solamente para policías nuevos que ingresen y será del 25%, no del 50% como se planteaba de manera original. Pero me parece que eso es un avance importante a la luz de la ola de delincuencia que estamos atravesando. Además, otro aspecto importante que menciona el proyecto es habilitar la posibilidad de alianzas público-privadas del Ministerio de Seguridad con universidades, con colegios profesionales, con empresa privada, para poder dar también asistencia a los funcionarios en esta línea y poder entonces por poner un ejemplo, que el Ministerio de Seguridad pueda realizar una alianza con el Colegio de Nutricionistas para que ellos den asistencia, o con el Colegio de Profesionales en Terapia Física para temas de acondicionamiento físico. Claro. Podrían ser algunas posibilidades. Sí. ¿Perdón? Hay maneras de hacerlo, y hay instituciones que pueden ayudar mucho en eso. Angie. Precisamente yo iba hacia eso, diputada. Le quería preguntar porque si bien se entiende la intención, que yo creo, bueno, me parecería a mí que ni siquiera deberíamos estar discutiendo un proyecto de ley en ese sentido, pero en vista de que no está pasando, qué bien que usted lo propone. Pero justo eso le quería preguntar con respecto a recursos y también capacidad de nuestros cuerpos policiales para capacitar constantemente a sus nuevos policías, porque, a ver, vuelvo aquí al tema de presupuestos, ¿verdad? Que las policías están, sabemos todos, cortas de presupuesto, la infraestructura a veces no es la mejor, y el tema de estar capacitándolos constantemente puede complicarse, ¿verdad? Que haya un espacio para que entrenen y demás. No, definitivamente. Esto lleva todo un cambio. Eso no lo podemos negar. Estamos planteando dentro del proyecto de ley que para poder desarrollar este cambio se puedan establecer alianzas público-privadas, pero sí o sí el Ministerio Público tendrá que tener un avance y un cambio en esta línea. Por ejemplo, Bomberos tiene acondicionadores físicos para ayudar a sus funcionarios a mantenerse adecuadamente en una condición física adecuada. Pues este podría ser algún cambio que requiere el Ministerio de Seguridad, contratar acondicionadores físicos, contratar nutricionistas, hacer estas alianzas que yo le digo con, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, con universidades que estén en algunas provincias, entre otros temas, pero sí tendrá que presupuestar recursos en esta línea. Lo que sí es cierto es que se requiere y es una emergencia que tenemos como país. Entonces, tocará buscar los recursos, iniciar con alianzas público-privadas, si es de lo que tenemos para echar mano al inicio, y posteriormente ir reconociendo que esto debe ser parte esencial del presupuesto del Ministerio Público, porque yo lo decía en una entrevista días atrás, cuando nos vamos a un médico, pretendemos que este médico esté actualizado con todos los temas de la ciencia. Si estamos requiriendo servicios de un ingeniero, bueno, con todos los avances de la tecnología, porque su desarrollo profesional así lo obliga. Bueno, el desarrollo de la labor de los policías requiere que estén acondicionados de manera física. Físicamente deben de estar porque su trabajo lo requiere. No, Entonces, el ministerio tendrá que tener los cambios que se necesiten, pero los costarricenses necesitamos tener policías que estén capacitados, que tengan una condición física adecuada para cubrir su labor, que es la seguridad de los costarricenses. Sí, por último, diputada, si es que el país cambió. El país, cuando permitía y había una policía mucho más civilista, cuando el problema era el vecino, cuando el problema era algún carro mal parqueado y la policía se le permitía, usted lo dijo al comienzo de la entrevista, a la luz se ve, es decir,
creo que lo dijimos la semana pasada, usted lo ve en la calle, hay policías que usted dice, ¿cómo hará este uniformado para perseguir un ladrón en el momento que note que le robaron el reloj a alguien? No da, no le da. No puede. Así es. Entonces ya el país cambió, la delincuencia está avanzando, está incluso mejor armada, Claro. etcétera, etcétera. Es bueno que se piensen estas cosas y lastimosamente pues tendrá que ser así, vía una ley. Claro. Diputada, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la orden, y realmente es un tema, el tema de la seguridad es un tema que desde todos los ejes, desde todas las trincheras debemos trabajar para atacarla, porque nos está invadiendo y todos los costarricenses debemos de luchar por preservar nuestra seguridad desde el lugar de donde estemos. Que me le vaya muy bien, diputada, muchas gracias. Gracias. María Marta Carballo, diputada esta mañana, y este proyecto de ley que ahí está. Vamos a esperar la respuesta. Ángelo lo decía, se ha pedido la entrevista con las autoridades, obviamente con Fuerza Pública.